¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos aquí en el mismísimo Santiago Bernabéu viendo este bonito autobús, claro que sí. ¡Alejo! Hoy es domingo 22 de enero de 2023, estamos aquí en el mismísimo Santiago Bernabéu. Vamos a ver si suben la percha o vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Acompañadme. Claramente. ¿Será que no tiene frío, ¿Será que no tiene frío? Vale, baby. Bueno, seguimos. Aquí estamos en la esquina de la Torre B. Claramente estamos viendo la esquina con esas protecciones que vimos en el día de ayer, como estaban colocadas recientes, fresquitas, muy ricas. Y no sabemos el motivo. Lo que sí sabemos es que están trabajando en la parte de los soportes verticales, justamente en la parte superior de esta Torre B. Siguen produciendo, por eso no han colocado lamas en esa parte. Y es por eso que se siguen produciendo trabajos en toda esa zona. Mirad qué bonita, la Torre B. Imagino que la semana que viene, ya al haber partido y obviamente que no se van a producir ya ejecuciones ni maniobras tan importantes como izados, imagino que lo que hará es quitar pegatinas, poner lamas y diversos trabajos ya de poco calibre. Así que nada, estamos aquí, vamos a ver qué tenemos en la esquina de la Torre B, justamente en el suelo. Vamos a asomarnos, porque poco a poco van a ir despejando toda esta zona. Bueno, ya lo sabéis, no hace falta que os lo diga, pero poco a poco van a ir despejando todo esto, al igual que ya lo habíamos prácticamente despejado con todas las piezas que teníamos hasta hace pocos días, Hasta hace pocos días teníamos un montón de piezas y mirad cómo van desapareciendo, cómo van limpiando y organizando todo para el evento contra el Atlético de Madrid, Patético de Madrid, que se producirá aquí el jueves por la noche. Ahí vemos cómo poco a poco irá desapareciendo todo eso ahí en Castellana. Ahí tenemos al fondo trabajos de plataforma. Veremos a ver qué están haciendo, porque bueno, pues parece que ahora mismo la Torre C es la torre donde parece ser que vamos a ver muchos avances en el día de hoy. Así que nada, vamos para allá. Dejamos el modo gran angular aquí en la esquina de la Torre B. Por cierto, ahí está subiendo la plataforma y ni me he enterado. Ahí está subiendo la plataforma para seguir con los trabajos en esa parte superior de la Torre B. Dejamos atrás la Torre B y entramos en Castellana City. Venga, vamos para allá. Bueno, esta vez no estaremos en San Mamés, pero animaremos al equipo desde casa. El año pasado la verdad que la experiencia fue inolvidable. Fue uno de los mejores campos que he visitado. Pero bueno, este año no se puede tener todo en esta vida, ¿no? Este año no es posible, no es viable. Así que estaremos viéndolo desde casa. Por cierto, dime tu alineación, pronóstico. ¿Qué crees que sacará Ancelotti? ¿Qué jugadores sacará? Dime, ¿cuánto crees que van a quedar? Vamos a sumarnos antes de ir a la Castellana para que veáis cómo está toda esta parte desde otra perspectiva. Antes estábamos grabando desde allí, desde esa parte de la señal azul, y ahora estamos pues en la otra parte, donde podemos ver que poco a poco van despejando todo. E iremos ya viendo mañana lunes hasta incluso el martes. Podemos ver cómo ya pintan todo el suelo. Bueno, todo el suelo no, sino los desniveles, para que la gente, los aficionados lo vean y nadie se deje los cuernos in the night. Así que venga, pasamos a Castellana. Yo digo que en el día de hoy quedamos 1-2, ganamos 1-2. Bueno, aquí vemos cómo ha alzado esta plataforma a los cielos del Santiago Bernabéu para seguir ejecutando esos trabajos en esta parte de la viga corona y estos soportes verticales. Realmente creo que son trabajos de soldadura, no sé exactamente qué es lo que están haciendo, pero ahí los llevamos viendo como un par de días. Aquí tenemos la parte de Castellana, vamos a ver nuestro TAC preferido, donde ya sabéis que, bueno, en teoría lo van a arreglar, pero de momento sigue todo prácticamente igual. Trabajos en la cubierta siguen totalmente paralizados. Podemos ver cómo se asoman esas últimas capas que se han colocado en esa parte de la cubierta oeste. Seguirán trabajando en ella para perfilar todo eso. Y venga, vamos a entrar ya en Castellana City. Esto es una locura, señores y señoritas. Mirad lo que tenemos en pantalla, como hoy tenemos trabajos, Parece que no, hoy domingo día 22 empezamos a ver ya mucha actividad. He empezado el vídeo y no veía nada de actividad, y por fin ya veo actividad en la zona. Y podemos ver la mini cargadora con las uñas, en ese caso, donde están recogiendo todo, lo están agrupando, lo están amontonando para formar esos corralillos y ya, pues bueno, dividir, ya estar preparados para los días de partido, donde formarán esos corralillos de seguridad. Y claro, no tener que llevarse todo el material, toda la maquinaria a su respectiva delegación. Aquí tenemos la fachada
oeste, toda esta franja, toda esta columna que hemos visto como esta semana pasada, bueno, esta semana aún no hemos acabado la semana, toda esta semana han colocado todas estas nuevas lamas donde aún no han quitado esas pegatinas. Me repito, yo creo que esta semana empezarán a quitar las pegatinas y posteriormente a lo mejor colocarán más lamas, porque claro, no se producirán avances significativos e importantes, pero yo creo que estos trabajos tan, entre comillas, insignificantes de quitar pegatinas, pues lo harán, yo creo que lo harán, De todas formas, aquí estaremos para ver qué van haciendo. Ya sabes, suscríbete y dale al like a este pedazo de vídeo. Aquí podemos seguir viendo ese hueco que han dejado en la parte central de la fachada oeste para seguir metiendo material. Y aquí tenemos también la nueva banda, las nuevas tiras de lamas que tenemos en la parte central de la fachada oeste. Seguiremos viendo más lamas, pero no sé cuándo seguirán con la instalación en esa parte de la fachada oeste. Qué bonito día, qué bonito día, totalmente despejado, 22 de enero de 2023, ahí tenemos ese pedazo de hueco, ahí estarán las letras de Estadio Don Santiago Bernabéu, y bueno, exactamente es Estadio Santiago Bernabéu, no Don Santiago Bernabéu, es decir, no caben tantas letras ahí. Y aquí tenemos la fachada oeste a día 22, podemos ver que faltan todavía muchísimas lamas por colocar e instalar en toda esta fachada. Vamos al meollo del asunto, vamos a la esquina de la Torre C. Bueno, pues ya tenemos los 3 tramos completos, ya colocados e instalados en la última cercha, la cercha número 12, a falta de colocar los motores. Es posible que en el día de hoy veamos movimiento de cómo colocan los motores en los 2 extremos correspondientes a la última cercha. Vemos también que la 10 que tenemos ahora mismo aquí en pantalla, en el otro lado de Castellana, podemos ver que han colocado también los estabilizadores en la parte inferior de la cercha. Y por lo que estoy viendo desde aquí, a la cercha que se está montando ahí en Rafael Salgado, la están colocando lo que parece ser las redes verdes, esas redes anticaídas que van a ser para colocar posteriormente cuando estén arriba ya todas las cerchas, pues colocar esas membranas de la casa Ferrari que se inflarán y desinflarán cuando esté en posición de apertura o cierre. Aquí tenemos muchísimo trabajo, tenemos muchísimo movimiento en esta esquina de la Torre C. Espera un momento que tengo un pelo en la lengua. Ay, con el pelo, ¿qué hace el pelo en la lengua? Aquí tenemos lo que decía, muchísimo movimiento que tenemos aquí en la esquina de la Torre C. Seguimos rematando, seguimos dejando finiquitadas esas cerchas, esas 3 últimas cerchas que faltan por subir a la parte de la cubierta del Santiago Bernabéu, esas 3 últimas cerchas que completarán las 12 cerchas de la cubierta retráctil. Por cierto, giramos la cabeza y mirad lo que tenemos en pantalla, están colocando lamas. Están colocando lamas en la parte superior de la Torre C, Esas mini lamitas que ya sabéis que estaban ahí acopiadas justamente en la parte baja de la Torre C, que llevamos viendo tanto tiempo. Pues mirad lo que se está produciendo en estos preciosos instantes. Están colocando lamas, los pedazos de cracks. ¿Ves? Ya sabía yo que izados no se iban a producir, al menos un izado sí es posible que se haga, pero trabajos así insignificantes como colocar lamas, que lo hacen como churros, ya colocan las lamas como churros, pues obviamente sí se van a producir. Así que venga, vamos para allá. Mirad dónde hay uno de los motores, donde hay uno de los carros acopiados, esperando a que le den luz verde para subir a ese extremo de la cercha. El otro me imagino que estará por aquí también, ¿no? ¿Estará por aquí o qué? Ahí está en posición para subirlo a su sitio correspondiente. Venga, seguimos hacia la Torre C. 4 grados. Volvemos al modo gran angular. Dejamos atrás poco a poco la Castellana. Dejamos estas 2 cerchas que se quedarán aquí hasta, bueno, pues no sabemos cuándo, pero sabemos que esta semana no les da tiempo al final a subir estas 2 cerchas. Ya sabéis que de las 6 primeras que subieron, hubo uno de los partidos, entre media de partidos y demás, que dejaron aquí también cerchas y que no pasó nada. Es decir, formaron estos corralillos y que gracias a estos corralillos pues la gente podía pasar perfectamente y sin ningún tipo de problema. Así que me da a mí que esas 2 cerchas que tenemos ahora mismo en pantalla se van a quedar aquí y veremos a ver. Yo creo que las van a subir en febrero. La otra que tenemos en el fondo norte, ahí en Rafael Salgado, que ahora vamos a ver cómo está, esa sí la van a subir, tiene pinta de que la van a subir pues está incluso mañana o en el día de hoy. Hoy ya no creo, pero mañana sí.
Bueno, pues vamos llegando al fondo norte, vamos llegando a Rafael Salgado y lo que decíamos antes, ahora sí podemos ver desde aquí mucho mejor cómo están colocando esas lamas en la parte superior de la Torre C. Vamos a hacer un zoom para que veáis desde cerquita ese primer plano de cómo están colocando esas mini lamas en la parte superior de la Torre C. Podemos ver una de las plataformas, una de las cestas, y a la izquierda podemos ver que también están los pedazos de cracks. Pues ahora mismo parece que están anclando definitivamente en su nexo correspondiente esa mini lama que están colocando en estos precisos instantes, por fin, porque ya sabéis que esas lamas estaban acopiadas en este lado de aquí y que lleva tanto tiempo ahí que estábamos deseando con mucha ansia que subieran esas lamas ya a sus correspondientes sitios y lugares. Cómo se nota cuando se está en la sombra, Madre mía, qué frío. Cuando se está en el sol se agradece, hasta incluso me quedo dormido. Pero es que en la sombra, mira, ya se me están quedando congeladas las manos. Mira, se me cae el móvil. Bueno, aquí llegamos, dejamos de hacer el tonto porque aquí vemos muchísimo movimiento en esta cercha que está en Rafael Salgado, que están montando para, imagino que en el día de mañana, subirla in the night hacia la parte de la cubierta, hacia la parte... Mira. Toy. Hacia la parte de la cubierta con sus hermanitas. Por cierto, mirad todas las lamas como las han colocado. Tengo las manos heladas, luego para 8000 visitas. Ay, es que no tengo visitas. Bueno, ahí podemos ver los armarios que van colocando, van preparando, los van situando en ese lado para seguir subiendo. Como estáis viendo, vamos a ver, vamos a hacer un zoom para que lo veáis, cómo enganchan la lama con las dos slingas. Tengo las manos heladas, tío. Es que tengo las manos heladas, colega. Ahora mismo me duelen, se me agrietan. Necesito... es porque no me he echado crema hoy. Por eso me duele. Porque no me he echado... Mira. Mira cómo cogen la lava, Qué locura. Bueno, aquí podemos ver a los pedazos de cracks cómo están extendiendo las sábanas. Acaban de despertar y claro, tienen que hacer, como todos los días, hay que hacer la cama. Siempre hay que hacer la cama. Una vez que te levantas, no se puede quedar la cama sin hacer. No. Tienes que ser una maruja como yo. Aquí podemos ver cómo están extendiendo en este lado la red anticaída para, una vez que ya esté subida la cercha colocada en su sitio, pues empiezan a colocar las membranas, que sería uno de los últimos ya que tienen que hacer cuando estén todas las cerchas ahí arriba. Podemos ver a nuestra izquierda también la grúa Holland. Madre mía, todos los trabajadores que hay, Qué locura. Hoy domingo 22, mira todos los trabajadores que hay, Vamos a contarlos. Tenemos a la derecha uno, otra plataforma ahí al fondo que está bajando, 2, 3, 4, 5, porque ahí tenemos uno ahí abajo, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trabajadores ahora mismo he conseguido contar que tenemos. Yo creo que está todo el Santiago Bernabéu ahora mismo trabajando aquí en esta cercha. Y podemos ver que también abajo, en los estabilizadores, hay también gente trabajando. Vamos a asomarnos, vamos a esperar a que pase el coche y vamos a asomarnos porque están dejando todo preparado para que se produzca el izado de esta cercha número 10. Cercha número 10, que ya faltarían dos, que son las que tenemos ahí en Castellana. Y mirad cómo van preparando todo, cómo van dejando todo listo para que se produzca el izado por fin. Bueno, pues llegamos justo enfrente del restaurante José Luis. Y seguimos viendo cómo van a seguir extendiendo esa red verde anticaída para luego, posteriormente, lo que decíamos antes, poder ver cómo estarán esas membranas. Aunque bueno, no sé si lo veremos porque es en la parte superior, en la cubierta. Ahí podemos ver cómo están ultimando estos estabilizadores en la parte inferior de la cercha y también muchos trabajos. Aquí ahora mismo está retocando, está pintando, ¿no? A ver, sí, está pintando ahora mismo esa unión entre los carros y el tramo. Nada, esto no lo suben hoy, es que no lo suben hoy ni de coña, pero ni de coña. Es que mirad, todavía tienen que pintar, tienen que colocar las redes. Nada, todavía falta por lo menos unas cuantas horas. Mañana se producirá el izado, pero hoy no tiene pinta. Bueno, seguimos. Tengo las manos hiperheladas, Venga, fachada norte, 22 de enero de 2023. Aquí estamos, domingo, viendo qué está pasando en el día de hoy. Tengo las manos congeladas, no sé si lo he dicho antes. Barrido de derecha a izquierda de la fachada norte, aquí en Rafael Salgado. Y nos vamos hacia el soleado que hay ahí en Padre Damián, que tengo las manos
Bueno, llegamos a Padre Damián. Ahí podemos ver cómo con las carretillas están descargando esos baños portátiles aquí en Padre Damián. Esos Toy Toy que vimos ayer también en esta esquina de la Torre D, justamente. A ver, ahí está. Pudimos ver que toda esta parte baja de la Torre D había muchos Toy Toy, pero estaban para recolocarlos en los diferentes interiores del Santiago Bernabéu. Mirad qué bonito el sol, ¿eh? Me quedo aquí cual caracol. Por favor, qué bien se está ahora. Qué frío, tío. Qué frío. Me quedo aquí al sol un ratillo, ¿vale? Padre Damián. De momento podemos ver, en comparación al día de ayer, que no han colocado más lamas en todas estas tiras, en todas estas columnas que tenemos aquí en la parte norte de Padre Damián. Pudimos ver cómo colocaron esta última tira, esta última columna que tenemos ahora mismo en pantalla, pero no han colocado más lamas en toda esta parte. Lo que sí podemos ver es cómo están descargando esos baños portátiles de la empresa Toy Toy. Por favor, Toy Toy, pónganse en contacto conmigo para esta bonita colaboración, porque nada es gratis en esta vida. Aquí tenemos, y también tenemos a un pedazo de crack que está barriendo, que por cierto se me ha olvidado barrer en el día de hoy a mí. Creo que me he dejado algunas migas en el salón y no he barrido. Así que bueno, ahí están barriendo para dejar todo listo, dejar todo preparado para los accesos a los partidos. Esta semana volvemos a tener ya partido después de bastantes días, barra semana, barra años, desde que se paró el fútbol, desde que empezó el parón del Mundial. Bueno, me gusta el día de hoy porque he venido domingo. Yo me esperaba que iba a haber mucho menos, pero por lo menos se escucha maquinaria, se escucha mucha interacción por todos los lados. Así que por lo menos no he madrugado en balde, aunque bueno, luego tendré 4.000 visitas. Aquí tenemos, dejamos atrás la esquina de la Torre D, llegamos a estas nuevas lamas. Nadie les ha dado la bienvenida, bienvenidas nuevas lamas. Aquí en la parte inferior de la fachada norte de Padre Damián. Dejamos atrás las pedazos de cracks. Imagino que esta semana lo que harán es ya quitarse todas estas lamas restantes para desalojar hasta incluso los armarios totalmente vacíos. Y hasta incluso si les sobra tiempo, pues quitarán todas esas pegatinas, todos esos adhesivos protectores que tiene cada lama que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Venga, seguimos andando, seguimos. Vamos a ver, mira cómo se ve ya los ascensores, iba a decir, las escaleras mecánicas, cómo se ve ya desde aquí, ya con sus cristales a los laterales. Y es que si escucháis, si lo escucháis, espera que viene un coche, ahí dentro se puede escuchar que siguen picando. ¿Lo escucháis? Suenan las campanas de que se van a comer in the night esos pedazos de cracks. Vamos a ver qué más avances se están produciendo en el día de hoy, pero todo aquí en Padre Damián parece como todo muy calmado. Por cierto, no os vayáis, porque ahora accederemos al interior. Bueno, sí, miento. Ahí tenemos a pedazo de cracks trabajando en la parte interna del nuevo edificio. Todos esos trabajos que se han producido en la parte sur y baja del nuevo edificio, estos trabajos que estamos viendo en pantalla, ese acristalamiento en los laterales de los tramos de escalera, se van a producir también en la parte, bueno, sí, en la parte norte, iba a decir en la parte sur, no, en la parte norte de estos nuevos tramos que han colocado aquí en la parte baja del nuevo edificio, plataforma que sube. Así que nada, barrido de derecha a izquierda para que veáis cómo está el nuevo edificio, toda esta parte del lateral este, y vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues aquí estamos en Plaza de Sagrados Corazones. Escuchad cómo se siguen produciendo trabajos de demolición. Lo escucháis, ¿no? En los interiores, aquí en el lateral este. Ya todo se va viendo mucho más bonito, ¿eh? Vemos eso enfoscado ya, que se va produciendo también en la parte sur. Todos esos ladrillos que hicieron y que colocaron en todas las partes para el cerramiento total del Santiago Bernabéu, donde ya podemos ver desde hace bastante tiempo cómo cerraron toda esta esquina de la Torre A totalmente envuelta de esas lamas completamente desnudas. De momento no se han vuelto a producir más novedades en toda esa zona. Aunque bueno, en la parte inferior ya sabéis que demolieron esos muros y empezaron a colocar ya las barandillas. Así que nada, hacemos barrido de izquierda a derecha, aquí toda la parte del lateral este y Padre Damián, y nos vamos para el fondo sur y luego accederemos al interior. Mira qué pedazo de carro está pasando justo delante de mis narices, Vaya pedazo de carro. De la marca Ford. Ford es americana, ¿no?
Como me encanta América. América. Bueno, llegamos a la esquina de la Torre A, lamas completamente puestas aquí en la Torre A, envolviendo la mismísima Torre A y mítica Torre A. Dejamos atrás esta parte del lateral este, esta parte del Santiago Bernabéu, donde parece que no, pero sí se están produciendo trabajos. Y vamos a acercarnos al fondo sur y Concha Espina para ver qué está pasando. De momento estoy viendo que están hormigonando, no sé exactamente, ahora lo vamos a ver. Y creo que tampoco han puesto esas dos últimas tiras en la parte superior, ahí en la parte de la visera, esas dos últimas tiras por completar toda la instalación de Nexus. Bueno, pues aquí podemos ver cómo están hormigonando, está la bomba de hormigonado enfocando, ahí está enfocando, imagino que están hormigonando losas en las galerías internas del lateral de la Torre A. Bueno, pues aquí tenemos el fondo sur Concha Espina, esta parte de la fachada sur del Santiago Bernabéu, y accedemos al interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 22 de enero de 2023, domingo. Ahí tenemos, como dijimos y vimos en el vídeo de ayer, ahí tenemos las tres terchas guardaditas en la parte de la visera sur, ahí del fondo sur. De momento, pues lo que estamos viendo en el exterior, aún no han terminado de montar esa cercha que está en Rafael Salgado. Veremos a ver, porque ya dentro de poquito van a enchufar, van a activar esos calefactores, porque hace mucho frío en la capital del fútbol, en la capital del mundo. ¿Qué más tenemos? Mirad cómo siguen ultimando esos palcos que fueron habilitados, esos palcos del fondo sur. Pero aún así, seguimos viendo trabajos en los interiores, dejando todo completamente como los chorros del loro. Ahí tenemos todos los palcos del fondo sur que poco a poco se siguen habilitando, todos los que faltaban. Ahí vemos cómo siguen ultimando en esa esquina de la Torre A con ese falso techo, y veremos en qué se convierte. Ahí vemos palcos rectangulares. Esto dentro de poquito veremos ya pues las lonas totalmente colocadas para los días de partido, que ya sabéis que se juegan en el Santiago Bernabéu. Hay mucha gente que no lo sabe. Ojo, ojo, porque tenemos nuevos asientos en esa grada totalmente remodelada del fondo sur, esa parte de tribuna. Parece que está como ahuevada, ¿no? Está como en la parte central ahuevada, ¿no? Bueno, grada abatible completamente abierta, se siguen produciendo muchos avances, se sigue viendo cómo las diferentes actuaciones está llevando a cabo toda esta obra de remodelación del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos esa esquina del fondo sur con el lateral oeste, esa grada donde se utilizará, se encargará a hacer la ventilación correspondiente en toda esa zona del hipogeo. Vemos como poco a poco también van habilitando en los interiores de esa parte del lateral oeste. Vamos a irnos al lateral oeste para ver qué más tenemos por ahí. Ya sabéis que están extendiendo esa chapa, ese habitáculo, esa estructura del skyboard, justamente en la parte superior del lateral oeste, ahí en Castellana. Mirad cómo ha avanzado en apenas una semana, diría yo, donde empezaron a colocar apenas 1 metro nada más de chapa en la parte del techo de esa zona del skybar, y vemos cómo ya poco a poco se va a ir viendo lo que van a ir habilitando para esa zona, y al comienzo de nuevo esa reanudación de los partidos aquí en el Santiago Bernabéu. Podemos ver que poco a poco van dejando ya todo completamente niquelado para que la mayoría de los aficionados puedan disfrutar. Ya sabéis que todas estas zonas que tenemos en pantalla se perdieron, todos esos sectores se perdieron las últimas jornadas con esos corralillos, esas vallas que formaron para hacer lo que estamos viendo ahora mismo, esos accesos nuevos, ese graderío nuevo, esas piezas nuevas incrustadas, introducidas en esa parte superior del lateral oeste y toda esa parte baja del skybar ahí del lateral oeste. Vemos como ya por fin están dejando todo provisionalmente y están dejando todo adaptado para el partido contra el Atlético de Madrid este jueves, y lunes, martes no creo que tengamos mucho movimiento en todo el interior y el exterior del Santiago Bernabéu. Sí es verdad que veremos este elenco de la empresa de limpieza que siempre vemos por todos los lados. Ya estuvimos viéndolo en la parte de la esquina de la Torre A, Torre B, y bueno, pues seguiremos viendo durante todos estos días cómo siguen limpiando, ultimando todos los asientos para que cuando nos sentemos no tengamos una cagarruta de paloma en nuestro culete. Ahí vemos, vámonos al fondo sur, esquina de
fondo sur con lateral oeste, esa nueva grada que va a haber, de momento no está disponible como estáis viendo, para la ventilación del hipogeo esquina de la Torre A. Poco a poco ya se va viendo levemente los avances que se están produciendo en esta remodelación del Santiago Bernabéu. Veremos cómo se va cerrando toda esa parte de la cubierta y el interior poco a poco. Imagino que en verano veremos la instalación del vídeo marcador 360, pero bueno, poco a poco y paso a paso. Ahí vemos las 6 cerchas escondidas, guardadas en la parte de la parking norte, en la visera norte, y ahí tenemos ya, como vimos, la colocación de esos asientos del palco VIP, esos palcos VIP que ya, como dije en su día, a finales de noviembre, principios de diciembre, iban a habilitar para el primer partido que se jugara aquí en el Santiago Bernabéu. Podemos ver que ahí están ya todos los asientos prácticamente colocados, empiezan las lonas a verse visibles para poco a poco irse viendo cómo se extienden los palcos para taparlos, para que visiblemente se vea todo estupendamente. Aquí estamos un día más viendo el lateral este, ahí vemos la parte de la cubierta que todavía falta por cerrar, todas esas tubulares que hemos visto cómo han ido metiendo poco a poco, y esa nueva grada que está justo debajo, que veremos a ver cómo está para la semana que viene, para el jueves, para el partido contra el Patético de Madrid. Veremos a ver cómo está. También vimos desde el interior cómo se ve ya la instalación de esa chapa para el suelo del Skywalk, que ya podemos ver claramente cómo ha avanzado toda esa parte de ese paseo 360 grados que prácticamente está a punto de llegar a la esquina de la Torre D. Siguen quitando andamios de esa ampliación de grada del tercer y cuarto anfiteatro. Bueno, ahora lo veremos, ahora lo veremos, porque sí han estado quitando más andamios. Ahí podemos ver cómo han ido también quitando andamios en toda esta nueva zona de prensa. Mirad qué bien se ve. Veremos a ver qué sucede, porque apenas faltan 4 días para que el Real Madrid juegue aquí de nuevo, para que el Estadio Santiago Bernabéu se vea de nuevo con esa megafonía, ese lucerío, y sobre todo todos los aficionados que estamos deseando volver al Santiago Bernabéu. Vamos a ver, porque ahí vemos cómo están quitando ya los andamios, están dejando todo prácticamente preparado. ¿Estará listo? Esa es la gran pregunta del día de hoy. ¿Está listo o no está listo esta nueva zona de prensa? Veremos a ver, porque han estado demoliendo, como hemos estado viendo, han estado demoliendo esa antigua zona de prensa, y se supone, solamente se supone, que va a estar disponible. Pero bueno, nos quedan aún 3 días para saber y salir de dudas, así que no os preocupéis, aquí lo veremos en el canal de JR in the Night. Ahí podemos ver esos refuerzos, esos pilares, esas vigas inmensas que han colocado en esa nueva grada, que ahora, lo que digo, están quitando todos los andamios correspondientes a los trabajos que se han hecho y se han producido en toda esa zona. Que bien se ve, se ve muy bien qué está pasando. Ya sabéis que es que se ha hecho muy dificultoso ver todo lo que estaba pasando con esos andamios, esa oscuridad que teníamos ahí. Mirad cómo están quitando todos los andamios y por fin vemos con mucha más claridad todas esas ejecuciones que han hecho en toda esa parte nueva del lateral este. Vamos a ver qué más tenemos de novedades. Ya sabéis, los pasamanos totalmente reciclados del primer anfiteatro, y ahí podemos ver que se siguen produciendo trabajos en el día de hoy, domingo 22 de enero. Vamos a irnos a la ampliación de esa grada del tercer y cuarto anfiteatro en la esquina de la Torre D. Como estamos viendo, muchísimo trabajo en el día de hoy, horas extras. Hay que arrimar un poquito más el hombro para llegar a tiempo para el partido contra el Patético de Madrid. A ver qué está habilitado y qué no está habilitado. Saldremos de dudas, pues me imagino que ya el martes, a muy tardar, veremos ya todo perfectamente, todo correctamente colocado para el partido del jueves. Ahí vemos con este gran zoom, viendo cómo están repasando, están ultimando todo, todo tiene que quedar niquelado, tiene que quedar estupendo, porque el primer gol lo metemos nosotros con esta pedazo de remodelación que está viviendo el Estadio Santiago Bernabéu. Ya vamos acabando el vídeo poco a poco, apenas falta nada para que acabe el mismo, así que ya sabéis, hay que ir dejando ese pedazo de like, la suscripción y activando la campanita para que YouTube avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Todos estos vídeos cada día aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, modo gran angular. Vamos a ver cómo va esa parte de tribuna nueva, y aquí estamos viendo cómo están colocados los nuevos asientos en esa nueva grada, bueno, nueva entre comillas, esta zona de tribuna, zona de grada animación, donde hasta hace
15 días más o menos vimos cómo estaban hormigonando, estaban colocando esa ferralla, y a día de hoy ya vemos todo totalmente hormigonado, totalmente pensado para que vuelvan otra vez a acceder esos camiones, esa maquinaria por el interior. Aquí vemos la zona de banquillos que poco a poco irán limpiando también, dejando totalmente perfecta para que Carvajal, para que Azar deje su culito bien sentado en toda esa zona de ahí. Así que nada, vamos acabando el vídeo poco a poco. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal. Nos vemos esta noche en un gran partidazo ahí en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao, y esperemos llevarnos una gran victoria para seguir en busca del liderato. Chao, chao.